Lucas en el capítulo número 15. San Lucas, capítulo número 15. Versículos 1 y versículo 2. San Lucas, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Podemos estar en pie para orar? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por el día que nos dio. Gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la dirección y bendición de su Espíritu Santo. Queremos esta noche, Señor, que su Santo Espíritu nos hable a través de su libro, la Santa Biblia, y que cada uno de nosotros presentes, pero también aquellos que están en cualquier lugar del mundo, puedan tener un encuentro, una experiencia real, una experiencia individual, íntima, con el Señor Jesús. Haga posible, Señor, que la verdad de su palabra pueda encarnarse en nosotros, pueda ser asimilada, no solamente desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista existencial, que sea parte de nuestra vida, no solo práctica, sino práctica, que sea esencialmente integrado a nuestro ser, a nuestra vida. Como resultado, vivamos una vida para la gloria y la honra de su nombre. En su mano santa nos entregamos en esa hora y nuevamente le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos hable a través de la Biblia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vale la pena repetir lo que ya hemos dicho. En el libro de San Lucas, en el capítulo 15, la palabra de Dios nos presenta una parábola. Dice el versículo número 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo. ¿Qué les refirió? Esta parábola. ¿Qué significa eso? Que aunque aparece en 3 secciones, es una sola parábola. Decíamos que la parábola está construida en una forma AB. Es A, B, AB. A y B son las primeras 2 secciones. Y AB es la tercera sección que enfoca la primera y la segunda. Cuando vemos la estructura de esta parábola, descubrimos que tiene un mismo tema, tiene un mismo foco, tiene una misma enseñanza y enfoca hacia el mismo punto. Es bueno saber esto porque de lo contrario sacaríamos conclusiones muy curiosas y extrañas. Número 1. Número 2, es bueno saber que en esta parábola, con 3 partes, el foco está en 2 grupos, versículo 1 y 2. Número 1, publicanos y pecadores. Número 2, escribas y fariseos. Cuando usted estudia la parábola, no puede salirse de ella. Tiene que quedarse dentro de la parábola para poderla entender. Usted no puede pensar, al tratar la parábola, en grupos que no están representados en la parábola. Entre los publicanos y los pecadores, los escribas y los fariseos, ¿quiénes estaban salvados? Ningunos. ¿Quiénes estaban perdidos? Todos. Ahora Jesús plantea una parábola para personas perdidas. Por eso cuando Él dice, dejando las 99 en el desierto, le está diciendo, si están en el desierto no tienen nada que comer. Si están en el desierto están perdidas. Y cuando recupera la oveja, cosa que ya estudiamos, no la lleva al desierto con las 99, la lleva a la casa. Y dice que en el cielo hay gozo y que los ángeles se gozan. ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Sí o no? Así que las 99 que estaban en el desierto se quedaron. ¿Quiénes son esas 99 que están en el desierto? Si son 2 grupos y el primer grupo representa a publicanos y pecadores, entonces el segundo grupo son los escribas y los fariseos. San Juan capítulo 1, vamos a ver esto un poquito más claro. Estamos poniendo la mesa, hay mucho que decir esta noche. San Juan capítulo 1, versículo 11, ¿cómo dice? A los suyos vino y ¿qué cosa? Es bueno saber en este versículo que la primera frase es un neutro. Dice, a los suyos vino. Y entonces luego hay un plural. Y los suyos no le recibieron.
¿Qué cosa es lo suyo? Su creación. En el capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sigue diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ese creador vino a lo suyo, a su creación, pero los suyos, su pueblo, no lo recibió. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? De modo que los escribas y los fariseos, en lugar de recibirlo, lo sentenciaron a muerte, y lo llevaron a la cruz. De manera que no me diga a mí que esas 99 ovejas que quedaron en el desierto están salvadas. Están perdidas también. Es un asunto entre grupos perdidos. Publicanos y pecadores, escribas y fariseos. El versículo 14 de San Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A pesar de haber venido a vivir con ellos, a pesar de predicarles, a pesar de hacer milagros y maravillas, a pesar de hablarles, a pesar de nacer como uno de ellos, no aceptaron a Jesús. Lo rechazaron. Por eso están representados como las 99 ovejas. A manera de introducción también, hay algunos detalles que debemos repetir, que ya dijimos anteriormente. Son 3 relatos de una misma parábola. El propósito es, número 1, dar a conocer el amor del Padre por ambos grupos. ¿Ama el Señor a los publicanos y pecadores? Sí. ¿Ama a los escribas y fariseos? Sí. Por eso la parábola. Número 2, presentar el interés del Padre por la salvación de todos. Ok, mire qué cosa linda. Lo primero de la parábola es la oveja perdida, ¿se acuerdan? Hoy vamos a trabajar con la moneda perdida. La oveja se perdió fuera de la casa, la moneda dentro de la casa. Una cosa curiosa es que esto es A y B. Ahora, la tercera parábola, si Dios quiere, con la que trabajaremos mañana, tiene que ver con 2 hermanos, 2 grupos. Uno que se va de la casa, la ovejita, y otro que se queda en la casa, la moneda. ¿Estaba perdida la ovejita? Sí. ¿Estaba perdida la moneda? Sí. ¿Estaba perdido el hijo pródigo que se fue? Sí. ¿Estaba perdido el que se quedó en la casa? Sí. Es bregando con gente perdida que está Dios. Unos perdidos dentro de la iglesia, con todo el conocimiento de la Biblia, con toda su religión, pero perdidos, y otros perdidos fuera de la iglesia y lejos de Dios. Y a ambos grupos Dios los llama para salvarlos. De modo que yo creo que la parábola alguna cosa nos va a decir a cada uno de nosotros. Averiguemos si estamos dentro o estamos fuera. Asegurémonos de estar ok con Dios para la gloria de su nombre y salvación nuestra. Unos están perdidos fuera de la casa y otros dentro de la misma. Dios trata a ambos grupos con la misma delicadeza. La salvación de los 2 grupos dependerá siempre de la iniciativa divina. El centro de las 3 parábolas es Dios. Dios es el eje de las 3 parábolas. El pastor que va a buscar la ovejita perdida es Dios. La señora que busca la moneda que se perdió es la iglesia de Dios. Y el padre que espera al que regresa es Dios. Siempre Dios, bendito sea Dios, empeñado en salvar a sus hijos. Muy bien, creo que estamos listos para entrar a la parábola de esta noche. O a la sección segunda de la parábola. Una pregunta, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Cuántas partes tiene la parábola? 3. La ovejita, la moneda y la experiencia de los 2 hijos. El centro de las 3 secciones, ¿quién es? Dios. El interés, ¿cuál es? Salvar a los pecadores. ¿Qué quiere Dios? Salvar. San Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. Leamos la sección de la parábola y por favor, ponga mucho cuidado a los detalles. Hay detalles muy interesantes que debemos ver. San Lucas capítulo 15, versículo número 8. Dice el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con qué? Con diligencia. ¿Hasta qué cosa? Hasta encontrarla. ¿Y qué sigue diciendo el 11? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahí terminó esa sección, pero ahora hay que sacarle la lección a esa sección. Pregunta número 1. ¿Habla de una mujer? ¿Sí o no? ¿Quién era la dueña de las dracmas? ¿A quién le entregaron esas dracmas? ¿Qué era una dracma? Bueno, lo de la dracma viene más adelante. Vamos a hablar un poquito de la mujer.
¿Habla la Biblia de las mujeres? Sí. En sentido simbólico o espiritual, ¿se usa la mujer para representar algo o a alguien? ¿Sí o no? ¿A quién representa la mujer? La mujer representa al pueblo de Dios. Representa a la iglesia en el sentido espiritual. Y en la Biblia se habla solamente de dos mujeres. Solamente de dos iglesias. Una verdadera y una falsa. No hay tercera. Si alguien le dice, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas religiones? Dígale dos. La verdadera y la falsa. No hay más. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice Pablo. Hablando acerca de la iglesia. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice el verso 15. Para que si tardo, ¿qué cosa? Sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde dice? En la casa de Dios. ¿Dónde se perdió la monedita? En la casa. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Está en sentido singular? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oye, ¿cómo podemos ilustrar esta imagen de la verdadera y la falsa? Apocalipsis capítulo número 12, versículo 1 al 6. Vamos rapidito, por favor. Vemos estas dos mujeres, una mujer falsa y una mujer verdadera. Y ver los perfiles de cada una. Una maltrata, mata y acaba con los cristianos. Y la otra tiene una característica o un perfil muy hermoso. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 6. Dice el 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Malaquías dice, ¿quién es el sol de justicia? Es Cristo Jesús. ¿De quién está vestida esta mujer? Del sol. Estoy en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. ¿Quién es este dragón? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? Entonces, ¿a quién ataca Satanás? A la iglesia verdadera. ¿Está embarazada la iglesia verdadera? ¿Quiere Satanás matar al muchachito? ¿Qué hizo Herodes en la época cuando Jesús nació? ¿No mató a los niños? ¿No quería matar al niño Jesús? Entonces Satanás está por atacar a la iglesia verdadera que va a tener el bebé. El bebé es el Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. No dicen que fue un tercio de los ángeles que cayeron del cielo. Déjenme aclarar eso. La frase en la Biblia, una tercera parte, no significa uno de cada 3. Significa una cantidad considerable. ¿Qué significa? Una cantidad considerable. Cuando habla de un tercio de la tercera parte, habla de una cantidad considerable. No significa uno de cada 3. El universo es demasiado vastísimo. Y yo estoy seguro que en el cielo habían demasiados ángeles al servicio de Dios. Y no creo que Lucifer se haya traído uno de cada 3. Porque aquí tendríamos que estar apiñados. Imagínense este mundito viejo, que es una cosa que cuando usted lo mira... ¿Han visto un telescopio que anda viajando para arriba hace 30 años? Que se le ocurrió darse la vuelta y tirar una foto para acá, y la Tierra lo que pareciera una pajita, así con los rayos del sol. Imagínense usted, ¿cómo es posible que el vastísimo universo tenga aquí una tercera parte de todos los ángeles que hay en el cielo? Es una locura. Una cantidad considerable. Número 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, hablando de los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. ¿Dónde cayó Satanás con sus demonios? Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Pregunta número 1. ¿Hay una mujer embarazada? Sí.
¿Va a dar un niño que es arrebatado para Dios? Sí. ¿Satanás se levanta como el dragón para acabar con esa mujer? Sí, Señor. ¿Quién es el que ataca, el que acusa y el que condena y quiere destruir la iglesia de Dios? Satanás. Entonces, ¿a quién representa esa mujer vestida del sol? A la iglesia verdadera. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Representa a esta mujer la iglesia verdadera? Sí. Veamos la otra mujer, la falsa, la iglesia falsa. Capítulo 17, versículo 1 en adelante. Apenas estamos comenzando y tenemos demasiadas cosas que decir esta noche. Vamos rapidito. Dice el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Saben lo que es una ramera? Una prostituta. La que está sentada sobre muchas aguas. Capítulo 17, versículo 15 dice que las muchas aguas son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice ahora, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Pregunta número 1. ¿Atacó esta mujer a los hijos de Dios? ¿Acabó con los mártires del Señor? ¿Acabó con los santos? ¿Entonces está haciendo la obra de Dios o de Satanás? Dos mujeres nada más. Una que es de Dios y otra que es del diablo para acabar con los hijos de Dios. De modo que esta mujer que está en la parábola no puede ser la mala, porque está buscando la monedita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si le está buscando con tanta diligencia, está tratando de rescatar a sus propios hijos. Y es el trabajo de la iglesia, rescatar a sus hijos. ¿Por qué 10 dracmas? ¿Qué es una dracma? Una dracma es una monedita de plata griega, parecida al denario romano. Un denario romano era la paga que se le daba a un hombre por un día de trabajo. Así que posiblemente la dracma valía o costaba lo mismo que valía el denario. 10 dracmas significan entonces 10 días de trabajo. Es la comida para más de 10 días. Escuche por favor con detalle lo que viene ahora, qué cosa linda. Generalmente las damas que se casaban siendo vírgenes, o sea, que se casaban como Dios mandaba, se le daba lo que se llamaba la dote matrimonial. 10 moneditas de plata que decían que ella se casó como manda Dios y como Dios manda. Esas 10 moneditas que le otorgaba su familia a ella, generalmente la mamá se la pasaba, decía que su mamá había sido una persona seria. Y alguien decía que posiblemente la mamá de esta muchacha la recibió de su abuela, y posiblemente de su bisabuela, y posiblemente de otro más para atrás, y posiblemente venía como un legado familiar, diciendo que venían de familia seria y responsable. La idea de las 10 moneditas en las manos resignificaba que el esposo de la señora era un tipo fiel, trabajador y un tipo que se fajaba. Porque si la cosa se ponía mala, ¿de dónde había que echar mano para comer? De las 10 moneditas. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Era la dote matrimonial. Si la mamá conservaba esa dote matrimonial, era porque estaba casada con un hombre responsable. ¿Es responsable Dios, sí o no? ¿Quién es el esposo de la iglesia? Dios. ¿Ha cumplido Dios con su palabra? Sí. ¿Ha cumplido con la comida para su casa? Sí. Dios ha sido fiel. Por eso para la mujer era una tragedia perder la monedita. Porque esas moneditas eran la dote que decían que su esposo era un tipo fiel. Y Dios siempre ha sido fiel. Nunca ha dejado su iglesia. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? De modo que cuando la monedita se pierde es una tragedia. Y se pierde dentro de la casa. Hay una cosa que llama la atención. Y es que dice que cuando se perdió dentro de la casa, la señora encendió la lámpara. ¿Por qué encendió la lámpara? Número 1, las casas no tenían ventanas. Solo tenían la puerta. De modo que adentro todo estaba oscuro. Había que encender la lámpara para encontrar la moneda. ¿Era de valor la moneda? Sí, era de plata. ¿Era parte de 10 moneditas? Era parte de 10 moneditas. ¿Había un valor sentimental? Valor sentimental. ¿Había un valor emocional? Valor emocional. ¿Había sentido de buscarla? Sentido de buscarla. ¿Estaba perdida en la casa? Perdida en la casa. Número 1. ¿Estaba perdida la monedita, sí o no? ¿Pero dónde estaba perdida?
La monedita estaba perdida y no sabía que estaba perdida porque estaba dentro de la casa. La ovejita sabía que estaba perdida y no sabía cómo regresar. La monedita estaba perdida y se sentía tranquila porque ella no sabía que estaba perdida porque estaba dentro de la casa. Pero para encontrarla, la mujer tuvo que encender la lámpara. Si no enciende la lámpara, no la encuentra. La monedita estaba perdida dentro de la casa porque estaba con la basura de la casa. En ese tiempo las casas tienen el piso de tierra. Y cuando se barría con la escoba hay que hacerlo con cuidado. Porque no solo había basura, sino que también había polvo. Pero eso lo vamos a ver en un momentito más adelante. Trabajemos primero con la lámpara. ¿Por qué encendió una lámpara? Si encendió la lámpara estaba apagada. ¿O no? ¿Sí o no? Y la encendió para buscar la monedita. ¿Cuántas moneditas del Señor perdidas dentro de la casa? ¿Qué hay que encender? ¿Qué estamos haciendo estos días nosotros? Encendiendo la lámpara. Veamos esto de la lámpara. Me gusta el asunto de la lámpara. Si la casa no tiene ventana y tiene una sola puerta, ¿cuál es la puerta de la casa de Dios? San Juan capítulo 10, vamos rapidito. San Juan capítulo 10, esto se va a poner muy sabroso. Muy sabroso. Espero que no se ofendan si nos pasamos con un poquito del tiempo, porque no me gustaría no completar lo que vamos a hacer. San Juan capítulo 10, veamos a partir del versículo 1. San Juan capítulo 10, mire qué cosa linda. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Qué conocen? Su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen, ¿qué cosa? La voz del extraño. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, ¿qué cosa? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si la casa no tiene ventana y para entrar a la casa tiene que ser por la puerta, entonces ¿quién es esa puerta? Es Cristo Jesús. Bendito sea Dios. ¿No vive dentro de la casa la mujer? ¿No representa a la mujer la iglesia? Para entrar a la iglesia hay que entrar ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo esto? A ver, ¿sí o no? Vemos un par de versículos más, muy sabrosos en esa dirección. Salmo 119, versículo 105. Hablemos de la lámpara. Hablemos un poquito de la lámpara. Salmo 119, versículo 105. Mire qué cosa rica. Salmo 119, versículo 105. Dice el verso 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, ¿y qué más? Lumbrera a mi camino. Los hebreos llaman a este versículo, a esta forma, a esta figura gramatical, le llaman paralelismo de las líneas. ¿Cómo le llaman? La misma idea se repite dos veces. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara, lumbrera, pies, camino. ¿Sí o no? ¿Qué encendió la señora para buscar la dracma? La lámpara. ¿A quién representa la lámpara? La palabra de Dios. ¿Quién es que dice cuál es la situación tuya y mía? La palabra de Dios. ¿Quién describe realmente lo que está pasando con nosotros? La palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios para descubrir nuestra propia realidad? Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios 6, 23, dice el verso 23, porque el mandamiento es, ¿qué cosa? Lámpara. Y la enseñanza es, ¿qué cosa? Luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Entendieron ese versículo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire qué cosa rica, me gusta ese versículo.
Mandamiento, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hay personas que no quieren ser reprendidas, hay personas que no quieren ser iluminadas, hay personas que no quieren ser guiadas, se cierran. ¿No se acuerdan ustedes de bodas y entierros? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Le invitaron a las bodas, no quisieron. Le invitaron al entierro, tampoco quisieron. Y Jesús le dice, bueno, queridos, Juan vino en asunto de entierro y no quisieron. Y yo en asunto de boda y tampoco quieren. Si se mantienen allá afuera, están completamente perdidos. Ni boda ni entierros. Hebreos capítulo 4, mire qué cosa linda, hablando de esta lámpara. Hebreos capítulo 4, versículo 12 en adelante. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Porque la palabra de Dios, ¿cómo? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nos encaramos con la palabra de Dios, cuando nos enfrentamos con la palabra de Dios descubre lo que en realidad hay dentro de nosotros. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y nos obliga a hacer una decisión. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, la Biblia nos penetra hasta lo último. Sí, la Biblia parte nuestro corazón y nuestros huesos. Sí, la Biblia descubre nuestras intenciones y lo que tenemos dentro. Pero si descubrimos que estamos mal, si descubrimos que estamos perdidos, si descubrimos que estamos en pecado, bendito sea Dios, porque la Biblia también nos dice que Cristo pagó nuestros pecados, que intercede por nosotros y que está dispuesto a escucharnos. La Biblia te presenta la enfermedad y te dice dónde está el médico que te la cura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De modo que bendito sea Dios. La señora enciende la lámpara porque la moneda está perdida. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias se creen salvadas y están completamente perdidas? Ni siquiera se dan cuenta que su estilo de vida, más mundano que cristiano, que su forma de ser, más de un incrédulo que de un creyente, anuncia que está completamente desconectado de Dios. Pero como están viviendo en la iglesia, se creen salvados cuando están completamente perdidos. ¿Sí o no? Esa parábola es profunda, demasiado profunda, y tiene lecciones demasiado profundas que uno nunca va a poder llegar hasta el fondo de lo que ella en realidad quiere decir. ¿No está lleno el mundo de personas cristianas? Y cada día más cristianos. Entonces, ¿por qué hay tan poco poder en la vida? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Sí o no? ¿No han visto que hoy se ha hecho popular el asunto de las religiones? Religiones con 20,000, 30,000, 100,000 gente reunida, y eso se hace más un show que una adoración a Dios. Un puro relajo. Hay que encenderle la lámpara a esa gente. Pues le tengo malas noticias. Generalmente esas megas iglesias, lo menos que quieren encender la lámpara, quieren convertir todo en un asunto de entretenimiento, no mencionar la palabra pecado, no hablar mucho del asunto del problema con la ley de Dios, sino hacerlo lo más agradable posible para que la gente se sienta cómoda. ¿Cómo está esa lámpara? Apagada. Y esta gente viene y se pasa un rato en la iglesia y luego sale de ahí a hacer lo que le da la gana, porque son salvos por gracia. Mire qué desgracia. Mire qué desgracia. Y así se hacen negocios, y hay instituciones de esas que son millonarias. Millonarias. Cada año más millones. Pero de asunto de fe, de luz, de conocimiento, de palabra de Dios, nada. Nada.
Pero dice aquí la Biblia que lo que la mujer hizo fue que encendió la lámpara. ¿Dice que barrió o no dice que barrió? ¿Por qué barrió? Había basura en la casa. ¿Hay basura en la casa de Dios? ¿Quién la sembró? La sembró Satanás. Hay una parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Cuando el Señor sembró buena simiente, sembró trigo, en la noche, cuando los hombres dormían, Satanás vino y sembró la cizaña. ¿Cómo estaban los hombres? ¿Quién debió cuidar la parcela del Señor? Los hombres. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Y Satanás aprovechó que estaban dormidos para sembrar cizaña. Así que ahora hay que dejar que crezca el trigo y la cizaña. Hay basura en la casa de Dios. ¿Quién es trigo? ¿Quién es cizaña? Querido, ese problema no es mío, ese problema es del Señor. Así que asegúrese de ver qué es lo que usted es. Si es trigo o es cizaña. San Mateo capítulo 13. Veamos un poquito de esto. Ay, querido, cuidado con lo que viene. San Mateo capítulo 13, versículo 36 en adelante. Mire qué cosa rica. San Mateo 13, versículo 36 en adelante. Dice el versículo 36, Mateo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Qué hace la cizaña? Sirven de tropiezo y ¿qué más? Hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo pasará eso? Al final. ¿Quién hará ese trabajo? Los ángeles. Ninguno de nosotros estamos capacitados para decir este cizaña, arráncalo, llévenselo. De allí la importancia de la palabra. La palabra sí dice cuáles son los perfiles del trigo y cuáles son los perfiles de la cizaña. Sí dice cuáles son las características del trigo y las características de la cizaña. La cizaña es carnal, el trigo es espiritual. La cizaña produce los frutos de la carne, el trigo produce el fruto del espíritu. Y entonces usted puede hacer una autoevaluación, pero usted no está autorizado para evaluar la iglesia. Quien evalúa la iglesia es Dios y quien le hace juicio es Dios. Usted puede hablar con usted mismo, pero no puede evaluar la casa de Dios. El Señor, y esta es dura la que voy a leer ahora. Déjeme decirle dónde está esta cita que voy a leer para que sigamos siendo amigos. Escuche. La cita está en Testimonios, tomo 6, página 371, escrito en el año 1900. Está en inglés. Dice la cita: el Señor no obra para atraer muchas almas a la verdad a causa de los miembros de la iglesia que nunca han sido convertidos. Creo que no oyeron la cita. La voy a leer otra vez. El Señor no obra para atraer a muchas almas a la verdad a causa de los miembros de la iglesia que nunca han sido convertidos. ¿Hay personas en la iglesia que nunca han sido convertidas? Entonces Dios no trae mucha gente por ese tipo de gente. ¿Hay moneda perdida en la casa de Jehová? Y oiga lo que termina diciendo la cita, es bien fuerte. Y por aquellos que una vez estaban convertidos, pero se han descarriado. Entonces, ¿quién es la piedra de tropiezo para que las almas se pierdan? Muchos miembros de la iglesia. Moneda perdida. Hay que buscar esa moneda perdida, pero hacerlo rápido. Número 1, por los que no se han convertido. Y número 2, por los que una vez se convirtieron, pero ahora se descarriaron y están dentro de la iglesia. ¿Quieren que leamos otra cita caliente también?
Me gusta, tengo un amigo aquí que me apoya, eso me encanta. Así que por amor a él, ahí voy. Esta cita está en la Review de Herald 12, 4.892. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? No aprecian la verdad como santificadora y refinadora. No han nacido de nuevo. Hay una gente en la iglesia que dicen, yo soy así, soy así. ¿Sí o no? Imagínese usted qué esperanza tiene ese pobre cristiano. Y una tercera cita. Mensaje selecto, tomo 1, página 422. Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. ¿Hay moneda perdida o no hay moneda perdida? ¿Será? ¿Hay que buscarla o no hay que buscarla? Hay que encender la luz, hay que buscarla rápido antes que el tiempo se termine. Dice que la señora barrió la casa. La barrió porque había basura, había cizaña. Hay una palabra interesante que me gusta porque dice que ella buscó la moneda con diligencia. ¿Lo dice o no lo dice? San Lucas capítulo 15. Me gusta esta palabra en griego, porque hay una palabra clave que aparece aquí y quiero compartirla con ustedes. Versículo 8. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Cómo lo hace? No descuidadamente, con diligencia. ¿Vale la pena buscar los hermanitos perdidos entre la iglesia con diligencia? Sí, Señor. Y con paciencia, porque te van a insultar, se van a ofender contigo, se van a molestar contigo y van a hacerte la vida imposible. Pero tienen que seguir con diligencia. Son ovejas del Señor. Que se incomoden, que hagan lo que les dé la gana. Pero tienen que seguir en el nombre del Señor. La palabra es epimelos y significa cuidadosamente. ¿Cómo buscó la mujer la monedita? Cuidadosamente, con mucho cuidado. ¿Hay basura en la iglesia, en la casa de Dios? Sí, por eso hay cizaña. Y ella estuvo buscando cuidadosamente hasta encontrarla. Y la encuentra. Y entonces sale gozosa buscando amigas y vecinas para decirle que la monedita que se perdió la encontró. Hizo una fiesta. ¿Hizo una fiesta o no hizo una fiesta? Vamos a ver al Padre cuando el Hijo pródigo regresa, que también hace fiesta. Cuando en la iglesia se encuentra un pecador, cuando en la iglesia se descubre una persona que estuvo mal y que se encontró, hay que hacer fiesta. Hay que sentirse gozoso. Y recuerde que estoy hablando de miembros de iglesia. No estoy hablando de pecadores que vienen de afuera, estoy hablando de los que están adentro. Así que este evangelio hay que predicárselo de adentro también. Bueno, y lo fuerte viene ahora. Este es solamente la mesa, lo fuerte viene ahora. Versículo 7 y versículo 10. Me gusta el versículo 7 porque habla de gozo. Dice el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hablando de la monedita, de la oveja perdida. Y ahora en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Quién es ese pecador que se arrepiente en la segunda parte de la parábola? La monedita. ¿Cómo le llaman a esa monedita? Pecador que se arrepiente. ¿Dónde estaba ese pecador dentro de la iglesia? ¿Quién era ese pecador? Un miembro de iglesia. Porque los dos grupos, publicanos y pecadores, escribas y fariseos. Pregunto, ¿verdad que se entiende lo que estamos diciendo? En los dos casos descubren al pecador, aceptan al pecador, encuentran al pecador, se salva el pecador, ¿sí o no? Noten que en ninguno de los dos casos hay ni reprensión, ni maltrato, sino que hay gozo, alegría y felicidad. Bendito sea Dios. El empeño de Dios es que la gente se salve. A usted nadie lo ha puesto de juez para criticar al pecador, ni para señalar o condenar. Claro, las cosas van a estar en su orden, pero la gloria será para Dios. Bendito sea el Señor. Gozaos conmigo, dice la mujer. Gozo delante de los ángeles de Dios en el cielo. Y me gusta la frase, por un pecador que se arrepiente.
¿Dónde estaba este pecador? Dentro de la casa. Y ahora viene lo bueno. Cuando estudiamos la Biblia descubrimos que Juan el Bautista sale predicando a los judíos y dice que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comienza a predicar dice lo mismo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando los apóstoles salen a predicar dicen arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Los tres grupos, Jesús, Juan Bautista, Jesús y los apóstoles, primero le predicaron a los judíos, al pueblo de Dios. Y lo que le dijo fue, arrepiéntanse. De modo que si yo le digo esta noche a ustedes que son bautizados, arrepiéntanse, usted no puede ofenderse. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Ay, mamacita linda. ¿Se imagina que le digan a usted que se arrepientan? Y usted se cree que ya está arrepentido. Qué barbaridad, ¿eh? Usted hasta se enojaría. Tengo 30 años en la iglesia, pero posiblemente tenga 30 años perdido. Pastor, ¿qué le pasa? Asegúrese. Cada uno debe estar seguro en su propio ánimo. ¿Sí o no? Bendito, una vez tuvimos un accidente. Qué cosa linda. Fue algo horrible. Horrible, se mató una muchacha, se hicieron pedazos, otros dos gente, una cosa espantosa. Y el accidente fue tan aparatoso. Un carro que se le explotó una llanta, dio 3 vueltas, saltó por el aire, empezó a dar vueltas en el aire el carro. Nosotros veníamos llegando, el carro venía y nos iba a caer encima, me iba a matar a mí, a mi esposa y a mis hijos. Y por la gracia de Dios el Señor metió su mano, aceleramos el carro, última instancia, acelera Andrés, y las llantas del carro dando vuelta, un carro grande, fuerte, rompió el cristal del carro que nosotros íbamos, quitó la tapa del baúl, y las cabecitas de mis 2 hijos, Andresito y la nena que estaban chiquititos, estaban durmiendo en el asiento de atrás. Y a un pie de distancia de las 2 cabecitas fue donde las llantas arrancaron y rompieron todo. Y por la gracia de Dios a nosotros no nos pasó nada. Pero a las otras personas no le fue muy bien. O sea, le fue bastante mal. Y entonces, cuando nos paramos y salimos, en la calle cayó una muchacha boca abajo. Porque en el aire dando vuelta el vehículo se salió. Y el chofer también se salió. Y el vehículo cuando cayó encima de nosotros se fue para un lado y se trayó por allá. Y uno quedó dentro del carro y se le rompieron las clavículas. Al chofer que iba manejando se salió, se le rompieron las piernas y los brazos. Y traía una pistola y la pistola quedó tirada en el pavimento. Este hombre cayó aparatosamente y la muchachita que venía con ellos cayó boca abajo. Y cuando cayó boca abajo, la cabeza chocó en el pavimento y la cabeza se explotó. ¿Han visto los cocos secos cuando usted lo tira que explotan y botan el agua? Así explotó esa cabeza y el sangrerío por todas partes. Y el pelo quedó así, una cosa espantosa. Entonces, era en la calle, en la autopista. Había que quitar a esa gente, no sea que vinieran los otros carros y lo aplastaran. Pregunta a quién le tocó levantar, por lo menos al hombre, porque la muchacha no había manera de moverla, porque quedó completamente explotada. Le cuento esto porque cuando estamos en esos menesteres, vienen corriendo los curiosos. Eran como las 6 de la mañana, había mucha gente en la calle esperando vehículos para ir a trabajar. Vinieron corriendo, ellos vieron todo el show. Vieron el vehículo dando vuelta en el aire, el carro mío abajo, el vehículo que viene a caer encima, y ellos pegaron el grito. Y viene un señor corriendo, y se me abalanza y me dice, viene y me dice con los brazos abiertos, arrepiéntase señor, arrepiéntase. Y lo miro yo, y me río, lo miro y me río. Y le digo, pero ¿cómo que me arrepienta si yo soy pastor? Y viene y me abrazó. Ahora entiendo, pero llorando. Y entonces él comenzó a contarme todo lo que ellos vieron, que era una cosa escandalosa, una cosa que no tenía sentido. Así que si a usted le dicen que se arrepienta, usted no puede ofenderse. Usted sabe muy bien que no está viviendo la vida como debería vivirla. Seamos sinceros y bien honestos los que somos cristianos. ¿Verdad que necesitamos crecer un poco más? ¿Sí o no? Y ese es el mensaje que aparece aquí. Me da pena y dolor porque esta es la parte más sabrosa. Oigan, ¿lo hacemos rapidito? Vemos el mensaje de Juan el Bautista, rapidito. El mensaje de Jesús y el mensaje de los apóstoles. Y miren que es lo mismo. Arrepiéntanse. San Mateo capítulo 3, versículo 1. San Mateo capítulo 3, versículo 1. El mensaje de Juan. San Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Predicó Juan el Bautista un mensaje de arrepentimiento, sí o no? San Marcos capítulo 1, versículo 4. Marcos 1, 4, dice el versículo 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. San Lucas capítulo 3, versículo 1 al 3. San Lucas capítulo 3, versículo 1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Predicó Juan del arrepentimiento? Sí, señor. ¿A los judíos? Sí, señor. ¿Eran estos judíos los miembros del pueblo de Dios? Sí, señor. San Lucas capítulo 3, versículo 8. Haced pues, dice Juan, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mensaje de Juan el Bautista, mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos, diciéndole al pueblo de Dios. Número 2, ahora viene Jesús. San Mateo capítulo 4, versículo 12. El mensaje de Jesús, un mensaje de arrepentimiento. San Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice ahora? Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién le predicaba Jesús? A los judíos. Capítulo 15, versículo 24. La Biblia es sabrosa. La Biblia es maravillosa. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que vino a predicarle especialmente a los israelitas. San Marcos capítulo 1, versículo 15 confirma esto, y San Mateo capítulo 9, versículo 11 al 13. ¿Por qué estoy diciendo esto? Escuche, querido, por favor. No se sienta ofendido ni ofendida porque se le predica un mensaje de arrepentimiento. Usted sabe muy bien las luchas que vivimos los cristianos, ¿o no? Muchas veces queremos ser mejores y hay cosas que no nos dejan avanzar. A veces son cosas pequeñas y sencillas que son como si fuera una polilla dentro de nosotros que no nos deja crecer y desarrollar. Se supone que debe haber un crecimiento natural entre las personas cristianas, pero han visto los niños cuando están chiquitines. Son graciosos cuando aprenden a moverse en la cuna. Son graciosos cuando empiezan a gatear. Son graciosos cuando empiezan a agarrarse para poder caminar. Pero se imagina un niño de 25 años gateando en una cuna. ¿Es gracioso eso? Es una aberración. ¿Entiende la parábola? ¿Cómo es posible que gente de no sé cuántos años en la iglesia estén todavía viviendo, caminando y actuando como cuando llegaron? ¿Cómo se explica eso? ¿Entienden ahora, por favor? Se supone que el muchacho de 23 años es un jovencito, ¿o no? Pero espiritualmente, ¿verdad que no hemos crecido como debimos crecer? ¿Sí o no? Entonces necesitamos un mensaje así, para despertarnos y darnos cuenta que algo anda raro, algo no está bien. Tenemos que ir a la par con la época y el tiempo en que tenemos con el Evangelio. Veamos el mensaje de los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37. Pedro predica su tremendo sermón y entonces la gente le hace una pregunta. Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién le está diciendo Pedro que se arrepientan? A los judíos. ¿A quién le está diciendo que se bauticen? A los miembros del pueblo de Dios. Ay, mamacita linda. Si a usted le dicen que se bautice, usted hasta se ofende.
¿Sí o no? Imagínese que a alguien se le ocurra decirle que se arrepienta. Si usted tiene tantos años en la iglesia. Ay, nos hemos convertido en tan religiosos que hasta se nos olvidó ser cristianos. ¿Por qué ofenderse si alguien te dice que te arrepienta? ¿Hay algún pecador en la tierra? ¿Hay alguien que no sea pecador? Eclesiastés 7:20, ¿qué es lo que dice? Leámoslo para que nos sirva un poquito como de chisme. Eclesiastés 7:20. Es una cita peligrosa, fuerte, pero es bonita. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿de qué se queja usted? Si le dicen que se arrepiéntate, tranquilo, arrepiéntase. ¿O no? Una vez venía de la universidad, estaba estudiando en la universidad, Ciencias Sociales, iba para mi casa. En el camino vi una iglesia de otra denominación y no sé por qué se me ocurrió meterme ahí. Creo que estaba llovinando, no sé, y me metí y me senté. Uy, el predicador se la cogió con este joven que entró. Y me tiraba duro, arrepiéntase, y digo, bendito sea Dios. Me dieron cajetazos esas noches que me arrepentí. Y hasta me arrepentí. Porque al rato salí y me fui por mi casa. Yo todo el camino riéndome y diciéndole a Dios que le daba gracias. Porque yo sé, ahora le dije, ahora yo siento lo que se siente cuando uno está predicando. Y doy gloria a Dios por ese señor que estaba predicando. Y decía que los jóvenes también tienen que arrepentirse y me miraba a mí. Me lo decía disimuladamente. Los jóvenes tienen que arrepentirse. Cosa linda. Bendito sea Dios. San Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. El mensaje de los apóstoles. San Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién tenían que predicar el arrepentimiento? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Mire qué cosa linda. Ay, hermanos queridos, las parábolas son una bendición de Dios. Son tan profundas. Hechos 3, 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Alabado sea el nombre de Dios. En San Lucas capítulo 24, versículo 45 en adelante, hasta el 47, la misma idea. Y en Hechos capítulo 5, terminemos con esto. Hechos capítulo 5, versículo 29. Mire qué cosa linda. Dice el verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y ¿qué más? Y perdón de pecados. Yo termino esta noche con una pregunta. ¿Necesitamos nosotros arrepentimiento y perdón de pecados? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos conversión y necesitamos perdón de pecados. ¿Cómo lo sabemos? ¿Verdad que si nosotros fuéramos verdaderamente arrepentidos, verdaderamente convertidos y verdaderamente reconciliados con Dios, nuestra vida misionera fuera diferente? ¿Verdad que tendríamos más amor por las almas que se pierden? ¿Sí o no? ¿Verdad que estaríamos orando, ayunando y clamando con más fuerza para que la persona oyera el mensaje de salvación? Entonces esta noche yo le hago un llamado a usted. Arrepiéntese, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si la religión, la creencia, el estilo de vida cristiana que usted está viviendo no ha sido capaz de salvar a otro, tenga cuidado que tal vez no lo salve usted tampoco. ¿Cómo es posible vivir tan tranquilo esa vida cristiana que ni ayuda, ni cambia, ni transforma, ni convierte a otro, y usted se siente seguro de lo que no funciona en otro? ¿Cómo puede estar tan tranquilo si se da cuenta que su vida es una monotonía, una costumbre, y no ha sido capaz de traer a otro al conocimiento de la verdad? Años van y años vienen y nada pasa a su alrededor. ¿Qué le garantiza que a usted se va a salvar así? ¿Un nombre en un libro de una iglesia?
tenga cuidado. Una Biblia en la mano, tenga cuidado. Una apariencia de cristianismo, tenga cuidado. Mi pregunta, si usted se para en medio de la calle y se rocía gasolina de los pies a la cabeza y se enciende un fósforo, ¿va a llamar la atención de la gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No haga eso, pero enciéndase en el Espíritu. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Estaban escondidos en el aposento alto. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo y apareció esa lengüita de fuego en la cabeza, ¿qué hicieron inmediatamente? Bajaron a predicar. ¿Qué hora eran? Las 9 de la mañana. ¿Cuánta gente había en Jerusalén? Estaba llena, era la Pascua. ¿Y qué comenzaron a hacer? A predicar el Evangelio. ¿En qué? En todos los idiomas. ¿Quién le dio los idiomas? El Espíritu de Dios. Mi pregunta yo le hago a usted. ¿Usted va a seguir así con esa monotonía espiritual y cristiana? ¿Va a seguir con esa costumbre? ¿Va a seguir en esa... Pero, ¿qué le garantiza que usted como está salvado en Cristo Jesús? Yo tengo que viajar mucho y por muchos lugares, yo doy gloria a Dios. Porque puedo comparar lo que pasa aquí con lo que pasa en muchos países del mundo. Y una cosa le voy a decir, son muchos los cristianos que están engañados, creyéndose salvados porque viven una vida de costumbres. Tenga mucho cuidado, el reino de los cielos no es costumbre, es poder de Dios para la salvación de las almas. Este año, el año pasado que se fue, ¿a quién trajo usted a los pies de Jesús? El año anterior, ¿a quién trajo a los pies de Jesús? El año anterior, ¿a quién trajo a los pies de Jesús? En los últimos años, ¿quién ha venido a los pies de Jesús porque usted le ayudó? Años van y años vienen y nada pasa. Entonces, si la creencia que usted tiene, si el conocimiento de la doctrina que usted tiene, si la experiencia que usted tiene en su famosa vida religiosa no sirve para ayudar a otro, ¿cómo le está sirviendo a usted? ¿Es fuerte, pastor? Sí, es fuerte, pero alguien tiene que decírselo a usted. Porque como moneda usted se cree muy salvada porque está dentro de la casa. Pero recuerde que la mujer dice que estaba perdida la moneda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hace unas semanas atrás estaba en Puerto Rico hablándole a los hermanos de lo que significa el bautismo. El significado del bautismo. Y había mucha gente llorando. Porque muchos bautizados no saben lo que significa el bautismo. Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que Dios es el dueño suyo ahora, que usted no es dueño de usted mismo. Significa que ahora Dios es responsable por la vida suya. Significa que ahora usted es miembro de la familia de Dios. Significa que ahora usted es parte del hogar de Dios. Significa que ya usted no pertenece a la tierra. Significa que usted pertenece al cielo. Significa que usted va de paso por la tierra para el reino de los cielos. Y significa que usted es un embajador de la patria celestial y debe recoger los hijos del Señor para llevarlo al reino de los cielos. Significa eso. Significa que Dios ahora compró su casa con la sangre de Cristo Jesús. Significa que ahora su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Significa que ahora usted no hace lo que le da la gana, sino lo que Dios ordena. ¿Se entendió, por favor? Significa que usted murió con Cristo aquí abajo, en el bautisterio, y significa que está clavado con Cristo en la cruz. Ya no vive usted, ahora vive Cristo en usted. Ya no hace lo que le da su gana, sino lo que Cristo le ordena. Ya no tiene agenda personal, sino que sigue la agenda de Dios. ¿Se entiende, por favor? Y va donde Dios le diga. Mis amigos me preguntan que qué hago aquí en esta parte del mundo. De aquí me mandó el Señor, aquí me quedo. Hasta el día que me diga que me vaya a otro lado. Porque yo no tengo agenda, mi agenda es del Señor. Esta mañana recibí una llamada. Pastor Portes, mire que la división suramericana está pidiendo una carta de su presidente para poner los sermones en todo el continente suramericano, en toda Centroamérica y en el Caribe y parte de Estados Unidos, en la radio y la televisión. Lo único que quieren es una carta de su presidente que diga que usted es pastor de la Conferencia Alcanza Luisiana y ya, con eso estamos. Le dije, ¿cómo no? Llamé al presidente. Le dije, está pasando esto y esto, se emocionó y se puso contento. Le voy a dar su teléfono a la persona. Lo llamaron, ya se hablaron y ya está todo arreglado. La semana que viene sale la carta. Mi pregunta para usted entonces, ¿tengo que estar contento o no tengo que estar contento? Acá se llegan llamadas toda la semana, casi todos los días de muchísimos países del mundo. La gente dando gloria a Dios y dando gracias porque la palabra de Dios les llegó y han cambiado en su vida. Personas nacidas en la iglesia, cristianos de nacimiento, al oír mensajes como estos. Ayer hablé con uno que lloraba como un niño por la manera como el Espíritu Santo cambió su vida y su corazón oyendo estos sermones. Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted que es una vida monótona la que estoy viviendo? No, querido.
Desde las 3:30, 4 de la mañana estoy ahí al pie del cañón hablando con mi Señor, preparando estas palabras, estos sermones para presentárselo al mundo entero. Todo esto se graba. ¿Y a dónde va? A todo el mundo. Mi pregunta para usted, ¿va a seguir esa vida cristiana así sin sentido? Yo quiero ver en pie a aquellos que quisieran ser encontrados por la lámpara y la señora para que sean una monedita de valor y se conviertan en instrumento de salvación para otros. Si te atreves a ponerte en pie, ponte en pie conmigo para que comencemos en una nueva experiencia en la vida cristiana. Mi mayor afán al presentar la palabra no es apurar gente y meterla ahí atrás en el bautisterio. No. Mi mayor afán es que usted sepa la verdad, porque si usted se pierde, ya no tiene disculpas ni excusas. Pero los que estén listos para ser bautizados tienen que bautizarse. Porque recuerde lo que dijimos, cuando la casa se limpia y el demonio que salió regresa y la encuentra limpia y no se metió el Espíritu de Dios, ¿qué hace el demonio malo? Busca 7 demonios peores y se mete allí y aquello es un desastre. Que eso no le ocurra a usted. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra y gracias por la manera hermosa como su Espíritu Santo nos habla. Señor, aquí hay personas en el Valle de la Decisión. Tóquelos, hable con ellos y permita que hagan su decisión rápido antes que sea demasiado tarde. Y a nosotros, Señor, miembros de su iglesia, moneditas de su casa, por favor, Señor, permita que la luz nos alcance, que nos toque el Espíritu Santo y nos arrepentamos y seamos convertidos y transformados. Que cada uno de nosotros pueda reconciliarse con usted, Padre Santo. Que salgamos de la basura de la iglesia, de la basura de la casa y volvamos otra vez a la mano de la iglesia, a la mano de la mujer, junto con las moneditas de valor, las moneditas limpias, lavados y cambiados por la sangre de Jesús. Señor, en su mano santa nos entregamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.